buenos días con todos. Darle la bienvenida a este webinar denominado Contratación Directa en tiempos de pandemia, medidas para evitar escenarios contingentes. Muchas gracias por su asistencia. En esta oportunidad tenemos la asistencia y la participación al evento de especialistas en estos temas de contrataciones directas y además sobre estas contingencias que se puedan generar con impacto en el tema en materia penal. Tenemos la presencia de Brenda, que es asociada del Estudio Payet, especialista en temas de contratación y temas regulatorios, y también tenemos a Juan Diego Ugaz, que es socio del estudio en el área penal, con mucha experiencia en estos temas. Bienvenidos. Vamos a empezar, y la que habla, Karen Ángeles, que soy cónsul del estudio Payet Reycaubi del área regulatoria y con especialización en contratación pública también. Vamos a empezar este webinar con la primera parte. Adelante, por favor. También, antes de iniciar, quiero recordarles que existe un box de preguntas donde ustedes pueden formular en cualquier momento de la exposición las preguntas y al final de nuestra exposición vamos a poder darles respuesta. Muy bien. En principio tenemos, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy, que es cómo funciona la contratación directa en situación de emergencia, estado actual de las contrataciones directas por emergencia sanitaria en este año 2021, el panorama de infracciones y sanciones que se han aplicado en el marco de estas contrataciones directas, las recomendaciones en base a nuestra experiencia para evitar contingencias y también vamos a hablar sobre las contingencias penales, modelos de prevención de delitos anticorrupción. Siguiente. Muy bien. La contratación directa. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el origen de una contratación pública? Empecemos por ahí. La Constitución Política del Perú de 1993, donde el artículo 76 de esta Constitución establece que las obras y la adquisición de suministros que utilizan fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Entonces, la regla general que está establecida en la Constitución es el uso de recursos públicos para poder adquirir bienes, servicios u obras para el Estado, para satisfacer necesidades del Estado, se tiene que hacer a través de la contrata o licitación pública. Es a través, y esto lo regula la ley 30225. Esa es la regla general. La contratación pública tiene por finalidad proveer a la entidad pública de bien, servicio u obra con el objeto de asegurar un adecuado y oportuno alcance del interés público vinculado a sus funciones y maximizando el uso de estos recursos públicos. Los métodos de contratación, lo estamos viendo ahí, hay una serie de formas de adquirir, que lo establece la ley 30225, licitación pública, concurso público, todas ellas basado en los principios de contratación, libre competencia, legalidad, publicidad, entre otros. Y una de lo que pueden apreciar, hay una forma de contratar con excepciones, que lo vamos a conversar ahorita, es la contratación directa. Siguiente. Muy bien. La contratación directa es un método de contratación excepcional. Aquí estamos generando ya una diferencia en lo que establece el marco general de la Constitución Política del Perú y lo que establece la Ley 30225. Es una contratación excepcional que permite a las entidades contratar directamente con un proveedor y que solo puede ser empleado bajo ciertos supuestos, que lo vamos a conversar, y la contratación directa no va a exonerar a la entidad de cumplir los actos preparatorios, ¿cierto? Aquí una pequeña precisión. En la contratación directa, lo que dice exactamente es contratar a un determinado proveedor. La regla general es que una serie de proveedores participen en un concurso público bajo el ámbito de libre competencia, legalidad, igualdad de trato, etcétera. Es la regla general. Aquí lo que estamos tratando de, como esta contratación excepcional, es contratar un determinado proveedor para satisfacer una determinada necesidad bajo supuestos que vamos a señalar. Y esto no, de ninguna manera,
te va a exonerar, podríamos decir, de los actos preparatorios. ¿Qué son estos actos preparatorios? Lo vamos a ver más adelante, pero entre ellos es, por ejemplo, preparar este expediente de contratación, ver la necesidad, los informes que se necesita para poder sustentar esta contratación. Muy bien. Dentro de estas contrataciones excepcionales, tenemos las que ustedes pueden apreciar a continuación en la lámina, y donde nos vamos a centrar ahora es en una de ellas, que es la situación de emergencia. Siguiente, por favor. Bien. La situación de emergencia puede originarse por estos 4 situaciones, ¿no? Acontecimiento catastrófico, situación que afecte la defensa nacional, situaciones que pongan el grave peligro de que ocurran las 2 anteriores y una emergencia sanitaria declarada. Se contrata de manera inmediata para atender necesidades y prevenir sus efectos, regularizando posteriormente los actos preparatorios. Aquí, en la lámina anterior, vimos que no nos exceptuamos de cumplir los actos preparatorios, pero en la regla general de esta contratación directa, estos actos son antes de hacer la contratación directa. Solo en el caso de situación de emergencia, los actos preparatorios tienen la posibilidad de ser regularizados después de adquirir este servicio o este bien. Muy bien. A raíz del tema COVID, se han sustentado esta pandemia en 2 supuestos: acontecimientos catastróficos, porque es un tema extraordinario, imprevisible, y también en el tema de la situación de declaración de emergencia sanitaria, ¿no? Emergencia sanitaria. En estos 2 supuestos se han basado las contrataciones directas relacionadas con el COVID. Siguiente, por favor. Esto es importante señalar, porque en lo que hemos comentado en la anterior lámina es que esta situación de emergencia del COVID se ha basado en estas dos situaciones: acontecimiento catastrófico y emergencia sanitaria declarada. La norma, si lo revisamos específicamente, no te da mayor detalle, ¿no es cierto? En el acontecimiento catastrófico no te dice también es pandemia, también la pandemia es considerada el acontecimiento catastrófico. Esto no te dice ni el reglamento ni la ley, ¿no? Ni algunas precisiones que ahora conocemos, tampoco te lo dice en la situación de emergencia sanitaria declarada. Sin embargo, el OCE, a través de sus comunicados, ha encauzado el tema de la pandemia en este acontecimiento catastrófico, y también los decretos supremos, que mencionamos aquí también, son los que también han de una manera establecido precisiones exactas respecto a cómo manejar estos supuestos. Entonces, no es que la ley te lo establece desde un principio, te lo regula exactamente, no. Es a través del OCE, sus comunicados, sus pronunciamientos, y a través de las normas adicionales que han salido. Entonces, el acontecimiento catastrófico, según el comunicado del OCE, lo puede evocar cualquier entidad pública, ¿no? Cualquier entidad pública que dentro del tema de pandemia necesita una contratación de servicio, o bien lo puede hacer cualquier entidad, ¿no es cierto? Con relación a la emergencia sanitaria, no todas las entidades, salvo el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y de Salud, son las que pueden evocar esta causal de emergencia sanitaria, y bajo los supuestos ¿y qué pueden contratar? Los bienes y servicios que establezca los decretos supremos señalados. Hay una serie de decretos supremos, entre ellos los que estamos mencionando, la 8, la 010 y la 011, en la cual te establece qué entidades y qué bienes, bajo el paraguas de emergencia sanitaria declarada. El comunicado 12 te establece de manera clara que acontecimiento catastrófico es esta situación de pandemia, y lo puede aplicar cualquier entidad. ¿Para qué? La contratación de bienes y de servicios. Siguiente. Es acá, por ejemplo, que a mayor detalle podemos ver el comunicado 011 del OCE, orientaciones de la Dirección Técnica Normativa respecto del alcance de la normativa de contratación en el marco de estado de emergencia. Y ahí es donde te señala que el brote de coronavirus, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare el estado de emergencia, constituye
constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contratación del Estado, ¿no? Eso es lo que te está indicando, y por ahí es donde las entidades, a través de ese comunicado, le queda mucho más claro, con mayor precisión, que es correcto evocar esta causal para las contrataciones. Siguiente, por favor, y como también lo mencioné, estos decretos supremos, estos son algunos, ¿no? Son los que de una manera también te dio el paraguas y las precisiones respectivas para la utilización de la declaratoria de emergencia. Muy bien, tenemos el 08, donde declaran de emergencia sanitaria, y el 025, donde se prorroga esta emergencia sanitaria a nivel nacional. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esta contratación directa en situación de emergencia? Tenemos 3 características fundamentales: inmediatez, lo estrictamente necesario y regularización. Esas son las 3 características fundamentales. Es decir, que tiene un procedimiento de selección de carácter excepcional no competitivo. Es muy importante esta palabra, no competitivo, ¿no? Hay un procedimiento, no hay generar competencia, tiene la facultad, faculta a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor nacional o extranjero de manera inmediata. Contrata lo estrictamente necesario. ¿Para qué? Prevenir los efectos del próximo evento a producirse o atender los requerimientos generados como consecuencia directa de este evento producido, y permite regularizar las actuaciones preparatorias y firma del contrato de corresponder. Entonces son las 3 características básicas de esta contratación directa por emergencia. Siguiente. Muy bien. Aquí la selección del proveedor es importante, que basta la invitación a un solo proveedor, cumplir con las características y condiciones señal requeridas por la entidad pública. El proveedor no debe estar impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Y también es importante señalar que no es necesario contar con el RNP, ¿ya? Pero estas son las características básicas de este proceso, podemos decir, selección de este proveedor en esta situación de emergencia. La regularización se hace en 20 días hábiles o lo que disponga otras normas de COVID. Entendemos que si estoy por acontecimiento catastrófico, donde cualquier entidad puede utilizarlo, la regularización se hace en 20 días hábiles, pero si estoy en una declaratoria de emergencia bajo los decretos supremos que ya hemos mencionado, es muy probable que esta regularización no sea en 20 días, sino en 30, y eso hay que ver en cada norma específica. Regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias, inclusión en el PAC, informe técnico legal, aprobación de la contratación directa, que es indelegable, las bases que no deben contener factores de evaluación, y el contrato, sus requisitos, en algunos orden de compra, en algunos casos, y la publicación en el SEAS. Entonces, esta regularización tiene que darse posterior en el plazo señalado, 20 días o 30, dependerá de lo que diga la norma y el supuesto. Siguiente. Este es un panorama actual, a agosto de este año, de las contrataciones directas por emergencia sanitaria, que son más de 10.000 contrataciones que se han dado al momento. El monte asciende a 7.812.000, y los rubros en los cuales mayormente se han contratado han sido material y equipo médico, ¿no? El material y el equipo médico, 40% de estas contrataciones han sido por ahí. También ha habido alimentos, otros bienes, productos de aseo y limpieza, fumigaciones, alojamiento temporal, medicamentos, pero el fuerte ha sido el material y el equipo médico. Han habido más de 5.000 proveedores contratados bajo este mecanismo, y los proveedores, por lo general, la mayor parte, el 80%, han sido personas jurídicas y un porcentaje menor personas naturales. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Acá tenemos el ranking, ¿no? De qué sectores han contratado más por este mecanismo. Tenemos salud, luego trabajo y promoción, gobiernos regionales, educación, gobiernos locales, economía y finanzas, defensa, PCM, transporte y comercio interior y vivienda y construcción, ¿no? ¿Y qué entidades del sector salud han contratado más? Tenemos al CENARES, al Seguro Social de Salud, a unidades ejecutoras, ¿no? Ministerio de Salud y el Centro de Compras de Perú Compras del OCE, ¿no? Estos son los principales rubros, y las entidades
en salud que han contratado, excepto lo que es Perú Compras, que también tiene importante contratación. Siguiente. Perfecto. A continuación vamos a cederle el pase a Brenda Sarrín, que nos va a hablar un tema muy importante, que es el panorama de infracciones y sanciones en el marco de estas contrataciones directas del 2021. Tener en cuenta que la primera parte hemos visto cuáles son las reglas generales, las reglas para contratación directa de emergencia y cuáles son el cumplimiento que las entidades tienen que hacer y también las características del proveedor. Y ahora vamos a ver los efectos de incumplir determinadas reglas ya señaladas y cuáles son las consecuencias. Adelante, Brenda. Muchas gracias, Karen. Buenos días a todos. Antes de iniciar la presentación del tema que menciona Karen, quería recordarles a los participantes que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, en el box de preguntas y respuestas, para poder absolver cualquier duda que tengan al final de la presentación. Entonces, como les comenta Karen, la idea de esta parte del webinar es poder mostrarles un overview de las conductas que están siendo cuestionadas en el marco de contrataciones directas y justamente bajo el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID. Entonces, uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es la facultad que tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado en sancionar a proveedores o participantes que incumplan ciertas obligaciones o que caigan en alguno de los supuestos que vamos a mencionar a continuación. Entonces, uno de los más importantes es el incumplimiento injustificado de la obligación de perfeccionar el contrato o formalizar ciertos acuerdos, pero para el caso es estrictamente la obligación de perfeccionar el contrato. El punto número 2, o la siguiente conducta, es contratar con el Estado estando impedidos conforme a la ley, porque ese es un requisito básico, así nos encontremos en un contexto excepcional o bajo un mecanismo excepcional, es importantísimo que no exista ningún tipo de impedimento. Entonces, contratar bajo estas condiciones será considerado evidentemente una infracción. El tercer escenario es ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución cumpla con una condición específica, que es que haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Eso dependerá del caso, de los plazos que se dispongan para la contratación directa, que también es bien particular, pero sí es posible que se pueda verificar esta conducta y que la misma pueda ser sancionada. El siguiente supuesto es presentar información inexacta a las entidades, ya sea el tribunal, al RNP, al OCE, etc. Y de igual manera, respecto a la presentación de documentos falsos o adulterados a las mismas entidades que hemos señalado previamente, ¿no? Entonces, estas son básicamente las conductas que vienen siendo cuestionadas en el marco de este mecanismo excepcional de contratación directa. Siguiente, por favor, Ok, entonces una vez habiendo analizado las conductas, lo que vamos a tener en cuenta ahora son las sanciones, ¿no? Las sanciones pueden ir, como ya muchos deben saber, desde una multa hasta una inhabilitación, puede ser una inhabilitación temporal, puede ser una inhabilitación definitiva, eso ya va a depender de ciertos criterios que vamos a ver más adelante. Lo importante que debemos saber respecto de las sanciones son ciertos aspectos. Las sanciones no eximen las responsabilidades civiles o penales por la comisión de las infracciones. Eso es importantísimo, porque una cosa va a ser la responsabilidad administrativa que yo tenga como resultado de lo resuelto por el tribunal, y cualquier otra acción civil o penal que la misma entidad pueda adoptar contra el proveedor en el caso que existe, que pueda acreditar algún tipo de perjuicio de esa índole, ¿no? Entonces, son vías completamente distintas que pueden generar consecuencias distintas. El siguiente punto es que la resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección. La multa puede venir a una medida cautelar si es que la entidad pública, perdón, el tribunal lo considera necesario. Tercer aspecto es que la inhabilitación o multa que se imponga no exime la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. La sanción se aplica, pero igual la obligación permanece, y si esa obligación se sigue incumpliendo puede generar otro tipo de sanciones de manera posterior.
La vigencia de la sanción solo se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial, eso también es expreso en la norma, solamente es posible suspender los efectos de esa sanción por una medida cautelar impuesta a través de un proceso judicial, y este supuesto es distinto del efecto que genera el recurso de reconsideración, porque cualquier proveedor, una vez recibida la sanción, tiene la facultad, se encuentra habilitado a presentar el recurso de reconsideración si es que lo considera conveniente, y lo que va a suceder en este caso es que se difiere el inicio de la vigencia de la sanción, porque una vez que te la imponen, el proveedor tiene un plazo un plazo determinado para presentar este recurso, y esa sanción no va a surtir efectos mientras que el recurso sea resuelto. Entonces, la suspensión y el inicio de la vigencia diferida son supuestos distintos que se van a iniciar o que están condicionados a situaciones diferentes. El último punto a tener en cuenta respecto a las sanciones es que en caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. Entonces esas son las reglas generales respecto de las sanciones que pueden ser aplicadas por procedimientos sancionadores iniciados antes de la ejecución contractual o durante la ejecución contractual. Siguiente, por favor. Esto era un poco lo que les comentaba, relacionado a los criterios de gradualidad, porque si bien te pueden poner una multa, también podrían imponerte una inhabilitación temporal o incluso permanente, y eso va a depender de distintos factores, de las consideraciones que el mismo tribunal adopte, considerando sobre todo tal vez ahora el contexto vigente y los perjuicios que ello puede generar, ¿no? La naturaleza de la infracción, la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad pública, que es justamente lo que les mencionaba, el reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea sancionado, el antecedente de alguna sanción impuesta, la conducta procesal y la adopción e implementación de algún modelo de prevención de este tipo de supuestos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa general, solo para tener una idea de cuál es el curso del procedimiento administrativo sancionador en el tribunal. Ciertas cosas pueden variar, de repente ciertos plazos, pero esto es un mapa general de cómo es que se conduce este procedimiento una vez iniciado, ya sea por la presentación de una denuncia o petición motivada, o simplemente de oficio, una vez de que este hito se marca. 10 días hábiles después, el tribunal evalúa los hechos alegados, y de encontrar indicios suficientes, emite un decreto de inicio de procedimiento sancionador, que en el plazo de 10 días es notificado al proveedor para que éste ejerza su derecho de defensa. A también se le otorgan 10 días para que pueda defenderse o presentar los documentos que requiera, o incluso solicitar el uso de la palabra. Y durante ese plazo, el tribunal, o mejor dicho, el proveedor se pronuncia, y este expediente es remitido a la sala correspondiente para determinar la existencia o no de alguna infracción. El tribunal en este momento tiene 3 meses para poder resolver, que incluso pueden ser ampliados a 3 meses adicionales. La sala correspondiente al tribunal emite la resolución determinando la existencia o no de alguna responsabilidad, y le otorga 5 días al administrado sancionado para que pueda interponer el recurso de reconsideración. Si es que lo hace, como les comento, se producen los efectos de que la sanción, el inicio y la vigencia de la sanción se difiere hasta que este recurso está debidamente resuelto. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que tenemos aquí es casos concretos que se han verificado en estos últimos meses relacionados a infracciones verificadas respecto a contratación directa en situación de emergencia o estado de emergencia sanitaria, que es justamente lo que acabamos de analizar, para que tengamos un mapa de los hechos que se podrían evitar, a fin de evitar evidentemente sanciones. Sería, por ejemplo, ¿no? Incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato, como les comentaba, aun cuando nos encontramos en un escenario excepcional, que incluso puede ser regularizado, hay un plazo para presentar documentos y para que el contrato quede suscrito en el proceso de regularización, pero podría ser de que el proveedor incumple injustificadamente con esta obligación. En este caso, ¿qué es lo que sucedió?
se inició una contratación directa para implementar estructuras metálicas destinadas a infraestructura temporal para los pacientes de COVID en el hospital de Cusco, pero no se cumplió con remitir toda la información necesaria para el perfeccionamiento del contrato. La sanción en este caso fue de 22.000 soles aproximadamente, y bueno, ahí quedó. Esto no fue revertido en ningún tipo de recurso. El siguiente supuesto o caso que tenemos es otra sanción generada que está referida a ocasionar que la entidad resuelva el contrato. En este caso, se evaluó la adquisición de oxígeno medicinal y pruebas para la detección del COVID respectivamente. No se cumplió con entregar los bienes en las condiciones pactadas. Esto es simplemente un hecho puramente objetivo. Se acredita que se cumplió o no se cumplió, es la forma en la que esto podría ser discutido, pero se acreditó de que no hubo un cumplimiento en la entrega de los bienes bajo las condiciones pactadas, estaban en mal estado, con un atraso injustificado, y la sanción, en este caso, ascendió a una inhabilitación por 5 meses. Siguiente, por favor. Luego aquí tenemos dos casos que tal vez podrían ser considerados los más graves, dado el contexto en el que nos encontramos, y otros perjuicios que podrían ser generados no solamente tal vez a nivel económico para las entidades públicas, sino también que podrían incluso afectar la salud de las personas, porque en un caso se presentó información inexacta para la adquisición de dispositivos médicos, el contratista acreditó ventas de fechas anteriores, o sea, revelando que tal vez no tenía la experiencia que manifestaban tener, y se le impuso una sanción de una inhabilitación por 10 meses. El siguiente caso es una presentación de documentos falsos o adulterados en la adquisición de productos de primera necesidad. En este caso se adulteraron los registros sanitarios de distintos productos y se impuso una inhabilitación por 39 meses. Respecto a esto, solo tener en cuenta, como les dije al inicio, que sin perjuicio de las sanciones administrativas que el tribunal podría imponer, la misma entidad podría iniciar algún otro tipo de acción civil o penal, porque si es que lograra acreditar que esto podría haber afectado algún otro tipo de derecho, ¿no? Con esto hemos terminado la sección referida a procedimientos sancionadores. Si tienen alguna pregunta, como les dije, por favor, siéntanse libres de ponerlas en el chat de preguntas, y a continuación volvemos con Karen para que pueda presentarles algunas recomendaciones generales respecto a la ejecución del procedimiento, o incluso este escenario contingente en el cual cualquier proveedor podría verse inmerso. Gracias. Gracias, Brenda. En atención a la exposición de Brenda y a la primera parte que les comentaba, es importante, creo, 5 recomendaciones básicas, precisas. Es primero verificar, o sea, como empresas privadas, verificar el supuesto y el procedimiento regulado se encuentra en la causal de contratación directa bajo situación de emergencia, ¿no? Ya hemos tenido casos, hemos conocido casos en los cuales de una manera invitan a las empresas privadas a participar en estos temas de contrataciones directas. Sin embargo, no está debidamente encausado la situación en la cual se van a enmarcar en la ley. Entonces, eso es muy importante. Verificar que la empresa no se encuentre, eso ya es una tarea de la empresa privada, impedida, suspendida, ni inhabilitada para contratar con el Estado. El seguimiento a la entidad a fin de que emita los documentos sustentativos respectivos. En el caso que yo ya me haya presentado a la entidad para poder darles un servicio, es igual, una vez ya entregado el servicio o bien, igual creo que tiene que haber una diligencia de la empresa privada de hacerle el seguimiento de que se cumpla los actos preparatorios y demás dentro del plazo para prever cualquier contingencia. Con el objeto de evitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, la empresa deberá asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, verificar no solamente sus obligaciones contractuales, aquí también tenemos que verificar los documentos que hayamos entregado a la entidad pública para evitar situaciones de información inexacta o documentos falsificados. Entonces, ahí es un deber, un control previo que debe tener cualquier empresa. Y contar con un debido y permanente acompañamiento legal en este procedimiento de selección y en la ejecución contractual, y también en los procedimientos sancionadores, ¿no? Bueno, entonces lo que quería comentarles aquí en esta lámina era el tema de 5 cosas importantes que debemos tener presente para evitar cualquier contingencia en el tema de contratación pública. Era verificar que el supuesto y el procedimiento regulado se encuentre bajo la causal de contratación directa. Tenemos que asegurarnos de que la entidad pública que nos ha invitado a participar
tenga claro el supuesto y los sustentos respectivos, verificar que la empresa no se encuentre impedida, suspendida ni inhabilitada para contratar con el Estado, y hacer seguimiento a la entidad a fin de que emita los documentos sustentatorios respectivos. Creo que la empresa privada no se va a sentir tranquila solamente entregando el bien o el servicio, sino también tiene que hacer un seguimiento post de que se cumplan estos sustentos para evitar cualquier contingencia futura. Con el objeto de evitar el inicio de un procedimiento administrativo, la empresa debe asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. No solamente sus obligaciones contractuales, sino también la información que yo entregue a la entidad tiene que ser una información que esté verificada para evitar situaciones de información inexacta o falsificación de información o de documentos. Contar con un debido y permanente acompañamiento legal del procedimiento de selección y ejecución contractual. Creemos que le da mayor seguridad a la entidad tener un acompañamiento en el proceso de selección, especialmente en este tipo de contrataciones excepcionales, y también en los procedimientos sancionadores desde el inicio, para evitar que pueda llegar a mayores y buscar el sustento respectivo. Perfecto, estas son las 5 recomendaciones. A continuación tenemos a Juan Diego Ugaz, que nos va a comentar sobre las medidas que se debe tener en cuenta para evitar escenarios contingentes. Adelante, Juan Diego. Listo. Bueno, muchas gracias, Brenda. Buenos días con todos y gracias por estar en este webinar esta mañana. Como comentaba Karen, vamos a ver ahora las contingencias penales que se pueden generar pues, en estos procesos de contratación directa, ¿no? Antes de empezar, recordarles nuevamente que sus preguntas y respuestas las pueden hacer en la parte inferior de su pantalla, en el box de preguntas y respuestas. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces, brevemente, son las contingencias penales que pueden surgir, ¿no?, en estos procesos de contrataciones directas, y cómo o qué sugerencias les podemos dar para que tengan en cuenta al momento de realizar esas contrataciones y tratar de evitar o mitigar cualquier tipo de responsabilidad penal. Siguiente, por favor. Entonces, como bien explicaban Brenda y Karen, si bien este es un proceso, digamos, que tiene de alguna forma menos requisitos, es más rápido, es directo, sin competidores, como explicaba Karen, al final del día es un proceso, ¿no? Es un proceso de contratación que tiene sus características especiales, como hemos visto, principalmente el tema de la celeridad, en un contexto obviamente como el que tenemos, donde hay que hacer las cosas rápidas, pero como les decía, no deja de ser un proceso de contratación con el Estado. Y como todo proceso de contratación con el Estado, está sujeto a posibles contingencias penales, ¿no? Y la principal, y la que nosotros solemos ver, y de hecho ya les contaré un ejemplo de hace pocas semanas, de una contratación directa en el COVID que ha terminado en una posible investigación penal, el delito que se suele investigar en estos procesos, o que está relacionado con estos procesos de contratación en general, es el delito de colusión, ¿no? Este es el delito que comúnmente se denuncia cuando se detecta algún tipo de irregularidad, ¿no?, o beneficio en un concurso, un beneficio indebido, por supuesto, en un concurso, cuando hay concurso, o en una contratación directa, como en este caso. Entonces, este delito de colusión es un delito grave, ¿no?, y se encuentra tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Buena cuenta, lo que se sanciona en este delito es que un privado y un público se ponen de acuerdo en un proceso de contratación para perjudicar al Estado y evidentemente beneficiar al privado o a algún otro tercero. Buena cuenta es eso, ¿no? Entonces es un acuerdo indebido mediante el cual pues el postor gana cuando seguramente no debió ganar, ¿no? Entonces tiene que haber necesariamente un privado y un público que se coluden, que se acuerdan, que se encuentran para defraudar al Estado, y como repito, es lo que se suele investigar en estos procesos de contratación. Entonces, esta colusión puede ser simple o puede ser grave. La simple es cuando solamente en este proceso de contratación se determina que efectivamente el privado y el público tuvieron un acuerdo para beneficiar a este último, al privado, perdón, pero no se puede acreditar que haya existido un perjuicio para el Estado. Si bien se puede probar, determinar que el privado ganó indebidamente porque hubo un acuerdo colusorio con el funcionario público, no se puede determinar que haya existido un perjuicio para el Estado. Entonces, este delito, que es menos grave, en la medida en que no hay perjuicio, pues tiene una pena de 3 a 6 años, que igual es una pena alta. Y si se puede probar que como consecuencia de esta contratación indebidamente otorgada por este acuerdo colusorio se ha generado además un perjuicio para el Estado, ¿no?,
la pena puede ser de 6 a 15 años, ¿no? Lo cual es un delito bastante grave, que definitivamente quien sea hallado responsable va a tener una pena efectiva de cárcel, ¿no? ¿Cómo suele argumentar el Ministerio Público estos casos? Como les comentaba, pues, señalando que existía un acuerdo ilícito entre el funcionario público y el privado, que han generado un daño al Estado. Entonces, esto es importante porque nosotros hemos visto en muchos procesos de contratación, incluso como les decía en este de contratación directa, donde, porque, bueno, cuando hay pluralidad de postores en una contratación normal, algún postor que pierde presenta una denuncia considerando pues de que ha habido un acuerdo indebido y que el que ha ganado porque ha habido una colusión, o porque el control interno investiga la contratación y determina que ha habido una colusión, o porque alguna persona denuncia. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Y lamentablemente, no es tan poco común que luego de que un postor gane un proceso de concurso, ya sea directo o no, sea finalmente denunciado penalmente por este delito. Y bueno, pues tendrá que defenderse. Siguiente, por favor. Este delito, además, que les decía que ya de por sí tenía una pena grave cuando había perjuicio para el Estado, incluso se puede agravar más, de 15 a 20 años, ¿no? Cuando los sujetos, el privado y el público, actúan como parte de una organización criminal, cuando este acuerdo colusorio, ¿no?, tenga relación con una contratación sobre programas de fines asistenciales, inclusión social, ¿no?, que se entiende pues que tiene un mayor impacto social y obviamente el daño es mayor, y cuando el agente se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria justamente para cometer este delito, que precisamente es donde nos encontramos ahora, ¿no? De hecho, si en un proceso de adjudicación directa como el que hemos visto ahora, las partes pues aprovechan esta situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos para coludirse, ¿no?, y defraudar al Estado, pues la pena puede ir incluso hasta los 20 años de cárcel, ¿no? Entonces vemos que este delito genera una contingencia bastante alta. Siguiente. Como les decía, tenemos un ejemplo, un caso que hemos estado viendo que tiene relación justamente con una contratación directa y con un eventual caso penal que todavía no ha terminado, ¿no? Y el caso trata de un hospital, ¿no?, que adquiere bienes, equipos médicos, justamente para implementar el servicio de atención de emergencias en este contexto de COVID, ¿no? Sin embargo, los equipos médicos pues no llegaron al hospital en el plazo establecido en el contrato, ¿no?, puesto que deben ser trasladados del extranjero, y en este contexto se considera de que quizás habría existido alguna otra empresa con mejores precios y con bienes ubicados cerca al hospital, y que quizás esa empresa fue la que debió haber ganado este proceso de contratación directa, ¿no? Entonces, claro, en principio uno podría decir, oye, pero aquí se trata de un incumplimiento contractual por factores externos, ¿no? La empresa está lejos, los equipos se ensamblan en Europa, en Asia, ya ha habido algún tipo de retardo, y bueno, finalmente no se va a poder cumplir, ¿no? Entonces, esto que en principio debería resolverse en el ámbito extrapenal, ¿no?, ya sea por un acuerdo entre ambas entidades, con un arbitraje, lo que se haya considerado en la contratación, que debería en principio resolverse ahí. Lo que sucede es que la Fiscalía, en este tipo de situaciones, luego de tomar conocimiento de la noticia, probablemente por la propia entidad pública, que al verse en esta desaveniencia, pues da parte a la Fiscalía o el control interno de la entidad. Y lo que hace la Fiscalía, lo que está haciendo en este caso también, es abrir una investigación por el delito de colusión, porque la Fiscalía lo que va a considerar es que esta empresa fue adjudicada directamente en esta contratación, pese a que probablemente no debió ganar. Claro, aquí ya no estamos diciendo de que había un competidor mejor, porque como ya explicó Karen, no hay competidores, es un tema directo, pero sí se puede considerar de que en todo caso se pudo haber contratado a otra empresa y no a esta. Entonces, esto va a ser materia de una investigación penal donde se deberá determinar no si la empresa ha incumplido o no, y las razones por las que ha incumplido, porque repito, eso es un tema extrapenal, sino las razones por las que fue adjudicada. Si es que esta empresa realmente se adjudicó este procedimiento directo, pese a que no cumplía pues con las especificaciones, pese a que probablemente existía este riesgo de imposibilidad de cumplir con la prestación. Entonces, lo que se debe determinar, repito, más allá del incumplimiento, que eso se debería resolver en una vía extrapenal, es si esta adjudicación se dio o no como consecuencia de un acuerdo ilegal entre el privado y el público. Siguiente. Ahora,
Otro delito, otra contingencia penal en este tipo de contrataciones, que también se suele dar, pero repito, en su mayoría es el delito de colusión, es el delito de cohecho, que en buena cuenta es el soborno, ¿no? Aquí definitivamente hay pago de un soborno por parte de un privado o un público para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Es lo que se conoce como coima o soborno, ¿no? Que en muchos casos también se puede determinar que estos sobornos se realizan en el mérito de estas contrataciones. Siguiente. Bueno, aquí entre las modalidades de soborno se sanciona pues al que ofrece, al que realiza, al que entrega, ¿no? Al que promete, el que ofrece a un funcionario público pues algún tipo de beneficio, de ventaja, como consecuencia de verse favorecido. Entonces, cualquiera de estas actividades, entregar, ofrecer, prometer, o efectivamente dar a la autoridad para obtener algún tipo de beneficio, pues también va a tener una sanción penal. Siguiente. ¿No? Por ejemplo, la empresa A ha logrado suscribir un contrato con el gobierno regional de Cusco para proveer servicios sanitarios en las postas médicas de esta región. Uno de los funcionarios de la empresa A conoce al presidente regional de Cusco y a efectos de que se acelere el proceso, le promete brindarle una suma de dinero una vez que se culmine con este, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una relación también con el proceso, donde el privado pues ofrece algún tipo de coima, de soborno al funcionario público para que lo beneficie, ¿no? En este caso, con que se acelere pues el proceso. Siguiente. Este tema es bastante importante, ¿no? Porque ya sabemos pues de que eventualmente en estos casos podremos tener responsabilidad penal, ya sea mayormente por casos de colusión, pero también por temas de soborno. Y la siguiente pregunta es, ¿quién va a responder por este hecho delictivo desde el lado del privado, que es lo que les interesa a ustedes? En nuestra experiencia, y vemos varios casos de colusión que derivan de este tipo de contrataciones, las comunes, también las directas, es que la autoridad, la fiscalía, tiene por costumbre imputar responsabilidad penal al funcionario que firma el contrato. Es así. Quien aparece como representante del consorcio, de la empresa, firmando finalmente el contrato, es quien va a tener responsabilidad, ¿no? En el derecho penal la responsabilidad objetiva está prohibida, o sea, uno no debería responder solamente por el cargo que ostente en la compañía, tampoco debería responder solamente porque firme un contrato. Se debería determinar si es que esa persona que firma efectivamente participó de un acto colusorio, si se puede demostrar de que se reunió, pactó con el público para que la empresa finalmente ganara el proceso. Solamente si se puede probar eso, se debería imputar la responsabilidad. Sin embargo, no es así. De hecho, tenemos ahora un caso de un proceso de contratación justamente con la Marina, una empresa extranjera, europea, y el representante de esta empresa europea, que ni siquiera vino al Perú, pero firmó el contrato porque era quien tenía los poderes, está imputado al día de hoy como supuesto autor de un delito de colusión. ¿Qué sabe este señor del proceso de contratación? Nada. ¿Este señor se reunió con algún funcionario público para coordinar la contratación? No. ¿Qué hizo este señor? Simplemente, como era el gerente, bueno, el área correspondiente le dijo, mire, tiene que firmar esto, ya hemos hecho todos los checks, firma por favor, porque tú eres el representante, y el señor firmó. No hizo más. A quien se debería investigar, por supuesto, es a las personas de la empresa que formaron parte del proceso de contratación, quienes armaron el legajo, quienes coordinaron con los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no se hace. Entonces, tener en cuenta que en la mayoría de casos, lamentablemente, la responsabilidad, y claro, deberá probarse y deberá investigarse, pero uno estará sujeto a un proceso penal, será pues el representante que firme finalmente la contratación. Obviamente ahí como parte de la defensa deberá estructurarse esto que les venía señalando, ¿no? Que se tiene que probar, más allá del cargo y más allá de una firma, que efectivamente el funcionario público, el funcionario privado, perdón, tuvo o no algún tipo de participación, porque recordemos que el delito de colusión requiere necesariamente, repito, este acuerdo, este encuentro entre el privado y el público, que necesariamente tienen que haberse coludido, justamente ponerse de acuerdo para defraudar al Estado. Si solamente se puede probar que el funcionario público favoreció a un privado en un proceso de contratación, pero no se puede probar este acuerdo, será otro delito el que se comete, que es el de negociación incompatible, que solamente es favorecer a una empresa con un proceso de contratación, sin haberse podido probar la colusión, ¿no? Y en ese caso el autor será el funcionario público, y el privado, hay una discusión dogmática si podría o no
ser considerado como cómplice, no como autor. Pero más allá de eso es un delito evidentemente mucho menos grave que el delito de colusión. Pero bueno, entonces esto es importante, tener en cuenta que la contingencia de estas posibles responsabilidades penales mayormente recaerá sobre el funcionario o el representante que firme el contrato. Ahora, más allá de la responsabilidad penal que podría recaer sobre un funcionario privado que firma, como repito, un contrato, una contratación, hoy en día también estos delitos generan responsabilidad penal en la persona jurídica, ¿no? La responsabilidad de las personas jurídicas ya está regulada en nuestro país, no para todos los delitos, evidentemente, porque por su propia naturaleza hay delitos que no pueden ser cometidos por una empresa, pero para los relacionados con las contrataciones, como la colusión o el cohecho, sí que ya está implementada la responsabilidad penal, que además es independiente de la personal. Vale decir que si hay un proceso penal, una investigación penal por un proceso de contratación directa, va a haber una investigación penal contra el funcionario de la empresa o los funcionarios de la empresa relacionados con este supuesto hecho delictivo, pero paralelamente también habrá una investigación contra la persona jurídica, ¿no? Ahora, obviamente la empresa, valga la rima, no se puede ir presa, no la podemos meter en lurigancho a una compañía, ¿no? Entonces, esta llamada responsabilidad penal en realidad tiene una naturaleza distinta en cuanto a su aplicación con respecto a las personas jurídicas, ¿no? La consecuencia de una persona natural que comete un delito de colusión y es sentenciada es irse a la cárcel. La consecuencia de una persona jurídica que es sentenciada por un delito de colusión también es la imposición de una multa, que se le cancele su licencia, que le clausuren sus locales, que se le prohíba contratar con el Estado, entre otros. Pero sobre todo está la afectación reputacional. Obviamente, una empresa que sea sancionada penalmente como compañía por haber cometido un delito de corrupción, imaginarán ustedes pues que la reputación y el prestigio comercial de esa empresa pues prácticamente se irá por los suelos luego de esta posible sentencia, más allá de que se le pueda cerrar el local, imponerles una multa que prácticamente signifique el cierre de la empresa por la cantidad, etc. Siguiente, por favor. Entonces, estas contingencias que sí o sí están ahí en cualquier tipo de contratación y también en las contrataciones directas, como ya hemos visto en ejemplos reales que están sucediendo, si bien no se puede muchas veces evitar que se inicie una investigación penal, lo que sí se puede es tomar ciertas medidas preventivas para poder, como les digo, no necesariamente evitar, pero al menos sí poder tener una buena defensa. Pues en el caso de la persona jurídica veremos que sí es efectivamente evitar una buena defensa en el caso de una investigación. Entonces, lo primero que se necesita, y que todas las empresas que tengan contrataciones con el Estado, todas deberían tener, digo deberían porque no es obligatorio, esto es como un seguro de auto, pero deberían tener un programa de cumplimiento o compliance, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma norma que tipifica la responsabilidad penal de las empresas en delitos de corrupción señala también que las empresas serán exoneradas, eximidas de responsabilidad penal si previamente a que su funcionario cometa el delito, la empresa tenía instaurado un programa de compliance, debidamente implementado y gestionado. Entonces, si el funcionario de la empresa, el gerente, comete un delito de colusión, y lo imputan, y también imputan a la empresa podrá salir con su documento y decirle al fiscal, oye, señor fiscal, si bien tengo un mal funcionario que podría haber cometido un delito, que tendrá que investigar, yo como empresa he cumplido con ustedes. Acá está mi manual de cumplimiento, mi manual de compliance, mi canal de ética, debidamente implementado, certificado, ¿no? Y con esto yo te acredito de que yo como empresa hice todo lo posible, todo lo que podía hacer para evitar que mis funcionarios cometan un delito de corrupción. Ellos han sido capacitados, todo eso es parte de un manual de cumplimiento. Entonces, si eso se puede probar, la empresa inmediatamente será eximida de responsabilidad y el caso se va a archivar con respecto a la empresa. Como les digo, esto es independiente. Seguramente continuará la investigación contra el funcionario de la compañía, pero la compañía como tal estaría totalmente eximida de responsabilidad. Es un tema netamente preventivo, pero como ven ustedes, tiene muchas ventajas. Entonces esto es como un seguro de carro. Tú el seguro de carro lo tienes ahí y solamente lo utilizarás si chocas. Puede que nunca choques, pero ahí está el seguro. Y el día que choques te puede salvar. Es igual aquí. No es como el tema del lavado de activos, que sí hay sujetos obligados. Para el tema anticorrupción no hay obligación. Entonces es un tema que netamente, es un tema netamente voluntario de la conocida autorregulación de la empresa.
Pero creo yo que hoy en día esto es absolutamente trascendental, sobre todo para las empresas que realizan contrataciones con el Estado. Hoy en día, pues una empresa que se dedica a contratar con el Estado y no cuente con un manual de compliance está totalmente expuesta a estas consecuencias que ya hemos comentado, ¿no? Que además, obviamente, estos programas de compliance van a pues, servir para acreditar, repito, el correcto y eficiente trabajo de la compañía, mayor transparencia en sus procesos, mayor confianza, etcétera, etcétera, y evitar, pues, sobre todo, este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante relevante para poder evitar que las contingencias penales de un proceso de contratación directa pues, puedan ser mayores. Bueno, pues con eso terminamos esta parte de la exposición. Nuevamente gracias por haber estado esta mañana con nosotros y ahora pues vamos a pasar a la parte de responder preguntas y respuestas. Karen, no sé si es que hay alguna pregunta o Sí, respuesta para... sí, ¿qué tal? Te doy el paso para eso. Gracias. Gracias, Juan Diego. Hay unas preguntas respecto del giro del proveedor, ¿no? Si el giro del proveedor con el cual se realiza la contratación directa por situación de emergencia debe coincidir con la información declarada por la SUNAT, por el RNP y registros públicos, ¿no? Esto es una pregunta importante, tanto por lo que ya nos comentó Juan Diego, de la suspicacia que tiene en muchos casos la Fiscalía para enlazar un tema con otro, ¿no? Y es van a verificar los documentos o la información pública que se tiene, ¿no? Ahora, respecto a lo que también ya ha mencionado el OCE, ha señalado que no, que la normativa de contratación pública no ha previsto que el giro del proveedor con el cual se realice la contratación directa por situación de emergencia deba coincidir exactamente con la información declarada en la SUNAT o en el RNP o registros públicos, ¿no? Pero lo que sí hay que asegurar es que este proveedor cumpla con las obligaciones señaladas en esta orden de compra o en esta contratación excepcional, ¿ya? Luego tenemos que, otra consulta es que en una contratación directa en vía de regularización, cuyo objeto corresponde a la adquisición de un bien o un servicio, si este proveedor cumple con entregar el producto o realiza el servicio, es obligatorio la presentación de una garantía de fiel cumplimiento. ¿Y por qué luego se pregunta? ¿Por qué esa pregunta? Porque la garantía de fiel cumplimiento es uno de los puntos de la regularización que se hace después de la prestación del servicio o la entrega del bien. Tenemos un plazo de 20 días o más para regularizar. Una de las acciones que se tiene que hacer para regularizar es entregar una garantía de cumplimiento. Luego también el OCE ya ha mencionado en sus pronunciamientos que la garantía de fiel cumplimiento tiene como finalidad asegurar que se cumple el contrato y las obligaciones de los proveedores. Entonces, si se entregó el servicio correctamente o el bien, y además, o sea, no solamente es entregar o prestar el servicio, tiene la conformidad de la entidad pública, ya no es necesario entregar ninguna garantía, porque ya estaríamos en otro supuesto, ¿no? En otra situación así. Perfecto. Y tenemos una última pregunta para Juan Diego. Juan Diego nos comentó algo muy importante, que es el tema del compliance y una serie de acciones que se tendrían que adoptar como empresa privada para tener un seguro para una posible imputación penal que se puedan generar. Juan Diego, ¿sabes si hay algunas empresas que ya tienen este compliance, estas acciones ya adoptadas y de repente han tenido algún impacto positivo en sus procesos penales? Bueno, como este es un tema relativamente nuevo que recién se ha reglamentado, aún no hemos visto investigaciones penales en curso contra empresas, es algo que en cualquier momento va a suceder, pero sí lo que hemos hecho es que ya hemos trabajado con muchas empresas en la implementación justamente de sus programas de compliance, ¿no? Y bueno, pues estas empresas al día de hoy están ya debidamente protegidas ante un eventual caso penal. Creo que es algo que la mayoría de empresas, sobre todo las que tienen estos riesgos, pues lo están implementando para el día de mañana evitar cualquier contingencia penal, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo y que cada vez más pues, las empresas se están animando a implementar estas medidas de compliance. Juan Diego, ¿y recomendarías tú que si tenemos a una empresa privada, a una empresa específica que tiene algún problema ya en algún tema de contratación directa con la fiscalía inicialmente,
que se tenga una asesoría desde el inicio para evitar, generalmente algunas empresas esperan de que este proceso penal avance, ¿no es cierto?, a determinadas etapas, y no desde el inicio, cuando ya recién te imputan este delito y se complica más la situación, ¿no? Porque algunas personas, algunas empresas señalan diciendo, como tú lo mencionabas en tu exposición, ¿no? No tiene sentido lo que me dice la fiscalía, o sea, se hizo la contratación directa, yo era el único proveedor, por el momento, por situaciones externas a mí, no se dio la prestación en su debida oportunidad. Sin embargo, yo tengo aquí un tema de fiscalía que me dice que hay una colusión, un posible delito. Entonces, no le toman en cuenta porque consideran que lógicamente o razonablemente no tiene sentido, podríamos decir. Sin embargo, la fiscalía va más allá. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Sí, bueno, muchas veces nos ha pasado de que nos buscan clientes cuando ya tienen el caso muy avanzado, quizás ya están hasta acusados por la fiscalía y pues ya no hay mucho más que hacer desde el punto de vista probatorio, que defenderse con lo que hay, ¿no? Porque estos procesos por colusión pues se rigen bajo el nuevo Código Procesal Penal que tiene ciertas etapas preclusorias, ¿no? Entonces, digamos que las etapas para que uno pueda defenderse y presentar pruebas, testigos, manuales de compliance si los tienen, es una etapa preclusoria, ¿no? Entonces no es que lo puedes hacer en cualquier momento, va a llegar un cierto punto del proceso donde tú ya no vas a poder presentar ningún tipo de pruebas y evidencias, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, como tú bien dices, lo más importante es actuar desde el primer momento, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho con varias empresas es que cuando se detecta una investigación por colusión, lo primero que se hace es una investigación interna, ¿no? En la misma compañía para determinar si efectivamente ha habido o no algún tipo de desfase o algún tipo de colusión o algún tipo de acto irregular, para justamente saber cómo es que se debe estructurar la defensa y luego, por supuesto, plantear la estrategia, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, es muy importante en casos como estos no subestimarlos por la gravedad misma que, como les comentaba, en estos casos, en su mayoría, pueden llevar a la prisión efectiva del funcionario privado. Entonces, primero, prevenir, ¿no? Como les decía, lo primero que hay que hacer es prevenir, tener un manual de prevención, estar debidamente organizadas las funciones dentro de la empresa para poder delimitar eventuales responsabilidades, porque la fiscalía solamente mira la ficha RUC, quién es el gerente y contra él va. La empresa tiene que tener todo esto debidamente organizado desde el punto de vista de las funciones de los funcionarios, valga la redundancia, y del manual de cumplimiento. Y además, una vez pues que se dé, si es que se llega a dar esta investigación, pues intervenir inmediatamente y conseguir una defensa penal para desde el momento estructurar debidamente la defensa, porque si no, repito, se exponen a que cuando uno quiera buscar ayuda, pues quizás ya es muy tarde y los eventuales medios probatorios que uno pueda tener para defenderse ya no van a poder ser utilizados. Muchas gracias Juan Diego, por tu explicación. Agradecemos a todos por su presencia. Las preguntas no respondidas, si las hubiera, las pueden enviar a eventos@prcp.com.p. El video y la presentación las podrán encontrar en las próximas horas en el blog del estudio y en nuestra página web. Muchas gracias, Juan Diego, Brenda. Podemos despedirnos de los asistentes. Muy amable por su presentación y participación. Gracias, muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días.